Ya tuvieron que haber visto en la primera clase que era el encéfalo, ¿verdad? Ahora entramos a otra estructura que tiene su origen también del prosencéfalo. El prosencéfalo embrionario da origen a dos estructuras. Uno que es el telencéfalo, que constituye los hemisferios cerebrales, y otra estructura que es el diencéfalo, que es el tema de hoy. Vamos a dividirlo en dos partes, ¿ok? En la clase de hoy, la otra vemos el día de mañana entonces, no hay problema. Vamos a dar entonces en la primera parte la mitad de lo que es el diencéfalo, que sería hablar en primera instancia lo que es el epitálamo y lo que es el tálamo. Mientras que en la segunda clase hablaríamos lo que es el metatálamo, el subtálamo y el hipotálamo. Ok, conociendo ya el origen embriológico de la porción media del prosencéfalo, tiene su origen entonces lo que es el diencéfalo. El diencéfalo viene del griego dia, que significa entre, y encéfalo, que significa cerebro. De allí que el diencéfalo significa entre o entre el cerebro. ¿Ok? Es decir, una estructura que está ubicada entre los dos hemisferios cerebrales, inmediatamente por debajo de los hemisferios. Son dos hemisferios, uno izquierdo y otro derecho. Inmediatamente por debajo, ellos van a encontrar una estructura que es el diencéfalo. Estos hemisferios cerebrales cubren al diencéfalo en casi su totalidad, a excepción de su porción ventral, que está desprovista de telencéfalo. Ahora bien, el diencéfalo va a tener una serie de límites estructurales. Tiene una pared que es anterior o un límite posterior, un límite anterior. Hacia su límite anterior, como ven en la figura, van a encontrar entonces esta estructura que ven acá, que no es más que el agujero intraventricular o agujero de Monro. En una grabación le pusieron Monroe, no, es Monro. Hacia la parte más anterior encontramos esta estructura que es la lámina terminal. Y también encontramos lo que es la comisura anterior. Hacia su parte posterior va a estar delimitado por lo que es la comisura blanca posterior, que está a este nivel. Hacia la parte inferior vamos a encontrar que hay una serie de estructuras con las que se relaciona, que no es más que el mesencéfalo. El mesencéfalo tiene dos porciones, una porción anterior que se llama el tegmento, o sea, anterior a una estructura que viene acá, que se las dijo cuando vimos la parte de lo que eran los ventrículos, que es el acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Que por delante tenemos el tegmento y por detrás de esta estructura encontramos lo que es el tectum o techo del mesencéfalo, que contiene a lo que son los folículos superior e inferior de cada lado, o también llamado cuerpo cuadrigémino. Ahora bien, hacia la parte superior encontramos lo que es la superficie dorsal de lo que es el diencéfalo, que a su vez va a constituir lo que es el piso de los ventrículos laterales. Y hacia la parte inferior también vamos a encontrar esta estructura que forma parte de lo que es el diencéfalo, que es lo que se conoce con el nombre de hipotálamo, que es esto que ustedes ven acá. Hacia la parte inferior. Entonces, hacia la parte anterior tenemos que agujero de Monro, comisura blanca anterior y lámina terminal. Hacia la parte posterior tenemos lo que es la comisura blanca posterior, y hacia la parte inferior tenemos el mesencéfalo con sus dos porciones, que es el tegmento y el techo del mesencéfalo. Hacia su parte superior vamos a tener que formar el piso de los ventrículos laterales, tanto derecho como izquierdo, y se relaciona con una estructura que pasa a nivel de su techo por la porción más medial, que no es más que una estructura nerviosa, que es esta que ustedes ven acá, que se llama estría medular del tálamo. En un 70% de los casos podemos encontrar una estructura que se llama adherencia intertalámica o masa intermedia, que es esta estructura que ustedes ven acá. Esta nada presente en el 70% de los pacientes. Y su límite medial constituye lo que es la pared lateral del tercer ventrículo. Por lo tanto, es su principal relación. Cuando vemos la estructura del diencéfalo, viéndola en una imagen mucho más cercana,
la estructura del diencéfalo se divide en dos superficies. Una superficie que es dorsal y una superficie que es ventral. De allí que la distribución anatómica que va a seguir lo que es el diencéfalo es un sentido rostro-caudal. Entiéndase por el término rostral a la parte del cerebro que se encuentra más cerca del hueso frontal. Caudal es más inferior. A una literatura pueden hablar entonces lo que es el término cefálico, pero no es cefálico, es rostro caudal porque en vez de ir en esta forma va inclinado. La anatomía es inclinada, entonces hay una superficie que va a ser dorsal y una superficie que va a ser ventral. Esa superficie dorsal y esa superficie ventral están delimitados por un surco que tiene una extensión de su porción rostral desde el agujero de Monro o agujero intraventricular y que se va a extender hasta lo que es el acueducto cerebral o acueducto de Silvio. De allí que esa estructura que va desde el agujero de Monro hasta el acueducto cerebral es esta estructura que ustedes ven acá arriba, que no es más que surco hipotalámico. Entonces el surco hipotalámico delimita las dos porciones del diencéfalo en ventral y dorsal. Por debajo está la superficie ventral. Y la superficie ventral, ¿verdad?, es lo que constituye lo que se llama el hipotálamo, que a su vez contiene una serie de grupos nucleares y una serie de recesos, como el receso supraóptico, por arriba del llama óptico, receso infundibular, contiene al cuerpo mamilar y al tuber cinerio. Tuber cinerio. Profe, Tuber cinerio. profe, ubíquese para poder ver lo que usted señala. ¿Ah, está grabando? No. No se vaya a grabar hoy. Bueno, por la parte superior vamos a encontrar entonces lo que se conoce con el nombre de la superficie dorsal del diencéfalo, que ya va a ver la estructura que la constituye. Entonces, para estudiar mejor lo que es la anatomía del diencéfalo, fue subdividida en varias porciones. Principalmente 4 porciones son las que subdividen y constituyen lo que es al diencéfalo. Una primera superficie, que es lo que se llama el epitálamo, que es la parte que debería ser la parte más superior, ¿verdad?, que es el epitálamo, que incluye esta parte de acá y esto acá, que es el epitálamo. Tiene otra porción que es la segunda porción, que se llama el tálamo y metatálamo. Tiene una tercera porción que es el subtálamo y tiene una cuarta porción que es lo que se llama el hipotálamo. A su vez, ellos se subdividen en cuanto al primer término, que era el epitálamo, está constituido por la estría medular del tálamo, por los núcleos avenulares y por la glándula pineal o epífisis. A su vez, el tálamo se va a dividir en una serie de grupos nucleares, ¿okay?, que vamos a ver que son un total de 6 grupos nucleares. En cuanto a lo que es el metatálamo, tiene 2 constituyentes, un cuerpo geniculado que es medial y un cuerpo geniculado lateral. Y en cuanto a lo que es al subtálamo, constituye lo que es el núcleo subtalámico o núcleo de Lewis y contiene también a lo que son a la zona incierta y a los campos de Forel. Ahora bien, entrando un poco más en materia, ¿verdad?, el diencéfalo, cuando entonces se estudia, es una de las estructuras más complicadas dentro del sistema nervioso central. De hecho, es la estructura más compleja. Tiene una serie de grupos nucleares que van a enviar proyecciones y a su vez van a tener comunicaciones recíprocas con ciertas estructuras cerebrales. Ahora bien, este no es más que la misma representación anterior, pero visto en un cadáver. ¿Ok? O sea, aquí tenemos lo que es el hipotálamo, ¿verdad?, tenemos lo que es el tálamo, ahí tenemos lo que es la glándula pineal, la comisura blanca posterior, el tectum mesencefálico, el tectum mesencefálico y el tegmento mesencefálico. Y hacia la parte superior encontramos lo que son los pedúnculos cerebrales. Aquí tenemos la comisura blanca anterior y tenemos la lámina terminal.
El hipotálamo tiene una comunicación importante hasta un receso, que es el infundibular, que va a dirigirse hacia lo que es la glándula hipófisis. Esto no es más que una representación para que vean las porciones que constituyen al diencéfalo. Tendría entonces el epitálamo, el subtálamo, el tálamo y metatálamo y el hipotálamo. Una vez conocido esto, entramos a hablar un poco de lo que es el epitálamo. El epitálamo está constituido, como le mencioné con anterioridad, por tres estructuras que se llaman, ¿cómo se llaman? Estría medular del tálamo, glándula pineal y núcleos avenulares. Son las tres estructuras principales que van a constituir al epitálamo. Epi significa sobre, ¿okay? Tálamo ya vamos a ver más adelante, que significa cámara interna. Tálamo significa, o viene del griego, que significa cámara interna. Entonces, epi está por arriba, pero está haciendo una distribución mucho más posterior o más caudal, mejor dicho, con respecto a ciertas estructuras talámicas. El primero de ellos es la estría medular del tálamo. Él va a tener una proyección en sentido dorsomedial, de una parte anterior, de adelante hacia atrás. La estría medular del tálamo, que es una buena esta estructura que viene aquí sobresaliendo, viene de la parte más anterior, que es lo que se llama el área sectal, o también conocida como área olfatoria media. Entonces va de la parte anterior del área sectal a una estructura que vamos a encontrar a este nivel, que son los núcleos avenulares. La estría medular talámica no son más que una serie de proyecciones nerviosas que van a llevar entonces información olfatoria para cierta estructura cerebral. Cuando vemos entonces la segunda estructura, que es el que recibe esa estría medular talámica, ojo, que no la vayan a confundir con la lámina medular del tálamo, que es otra cosa. Una cosa es estría, otra cosa es lámina. La estría va del área sectal hasta los núcleos avenulares. Entonces entramos en la segunda estructura del epitálamo, que son los núcleos avenulares. ¿Qué hacen esos núcleos avenulares? Hacen dos cosas. Esa estría tienen que mandarla a algún lugar. O la mandan para su núcleo avenular del otro lado, formando lo que se llama la comisura avenular, o la envían a otra estructura nuclear que está ubicado a nivel del mesencéfalo, llamado núcleo interpeduncular. Entonces, si lo envían del núcleo avenular de un lado al núcleo avenular del otro lado, se llama comisura avenular. Cuando hace ese doblez, vean que tiene una forma de triángulo. Esa estructura a ese nivel recibe el nombre de trígono avenular. Después tendremos que, aparte de enviarla, ¿verdad?, y formar la comisura, ella va a enviar esa información a otra estructura que es el núcleo interpeduncular. En el núcleo interpeduncular, que lo vamos a ver más adelante, forma entonces un tracto que va del núcleo avenular al núcleo interpeduncular, formando lo que se conoce como el nombre de tracto. ¿Cómo se llamaría si va de la vénula hasta el núcleo interpeduncular? Tracto avénulo interpeduncular, o también conocido por los anatomistas como fascículo retroflexo de Meiner. Fascículo retroflexo de Meiner. Meiner se escribe M-E-Y-N-E-R-T. Avénulo interpeduncular o fascículo retroflexo de Meiner.
Entonces va a llevar información que es de tipo sensorial, porque lleva información olfatoria, está relacionado con el ciclo circadiano y también está relacionado con funciones de la conducta, todo este sistema. Entonces ya hemos visto dos estructuras, una que se llama estrella medular del tálamo, la otra que se llama núcleo avenular. núcleo avenular, y la tercera se llama. Entramos entonces ahora a la glándula pineal. La glándula pineal, también llamada epífisis, es una glándula que es endocrina. Se dice endocrina porque segrega, ¿okay? Segrega sustancias. Es una glándula que es esta que ustedes ven acá, esa glándula llamada glándula pineal, produce una serie de sustancias como son la serotonina, la noradrenalina y la melatonina, al igual que otros péptidos de origen hipotalámico. Es decir, tiene función hormonal que va a actuar a nivel del sistema gonadal y va a tener función hormonal que va a actuar a nivel del ciclo circadiano. El ciclo circadiano es el ciclo que regula día-noche. Es decir, el organismo como tal se encarga entonces de regular ciertas funciones vitales en el organismo. Una que se regulan de día, otra que se regulan de noche. Por ejemplo, hormonas como los glucocorticoides, como el cortisol, es liberado en mayor proporción en las mañanas. ¿Ok? Y eso es dado gracias a nivel de lo que es el ciclo circadiano. El ciclo circadiano empieza en la retina. Cuando uno está dormido o despierto, ¿verdad?, que pega el reflejo de la luz, se activan fotorreceptores en la retina. Esos fotorreceptores envían información a un núcleo en el hipotálamo, llamado núcleo paraventricular, que vamos a ver más adelante. Y ese núcleo paraventricular, a su vez, activa otro núcleo hipotalámico, que es el núcleo supraóptico. Y del núcleo supraóptico se envía información que alcanza al ganglio cervical superior de la cadena simpática. Y de allí surge una retroalimentación que va a ir a la glándula pineal para que produzca una hormona llamada melatonina. Y esa a su vez hace una retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y regula el ciclo circadiano. Entonces, eso es para que ustedes vean que todo en el sistema nervioso central todo se conecta para que funcione de forma retroalimentaria. A su vez, la glándula pineal, le dije que producía una serie de sustancias, entre ellas la melatonina. La melatonina proviene de la utilización de la serotonina. ¿Ok? Ahora bien, entre los péptidos hipotalámicos que libera, tenemos la hormona liberadora de tirotropina, que es una hormona que va a regular la función de la glándula tiroides. Ojo, no es que ella sea el principal productor, pero la produce. Porque lo que producen principalmente estas hormonas liberadoras es el hipotálamo. Ya vamos a ver la clase de hipotálamo, qué estructura hipotalámica la produce. En la glándula pineal o epífisis se produce entonces hormona liberadora de tirotropina, hormona liberadora de hormona luteinizante que actúa a nivel de las gónadas y produce el factor inhibidor de somatostatina, que es una hormona antagonista e inhibitoria del hipotálamo. Es decir, es una de las pocas hormonas de origen hipofisiario también que tiene efecto dual. ¿Hormona inhibidora? Factor inhibidor de somatostatina o factor inhibidor de liberación de somatostatina. Así se llama. Así que vayan relacionados porque tienen que aprender cuando vean fisiología. Ahora bien, visto por todo esto, su función, ya hablamos del ciclo circadiano, también regula la función gonadal. ¿Por qué se sabe que tiene regulación sobre la función gonadal? Porque se sabe que tumores a nivel de la glándula pineal, que se llaman pinealomas, una tumoración benigna a nivel de la glándula pineal, está relacionado con un inicio tardío o con un retraso del inicio de la pubertad. Es decir, si es un pinealoma, una tumoración benigna, las sustancias que se segregan a nivel de la glándula pineal están aumentadas por encima de lo normal y eso produce supresión o retraso del inicio de la pubertad. Pero tumores que son destructores de la glándula pineal hacen que el inicio de la pubertad se adelante. Después de los 16 años, la glándula pineal tiene tendencia a calcificarse.
De allí que es un punto de referencia para los neurólogos y los neurocirujanos para ubicar el punto de la línea media. Esa clasificación es normal después de los 16 años. Entonces, eso nos ubica, nos ayuda a ubicar lo que es la línea media. Entonces, tumoraciones o LOES. LOES se describe como una lesión ocupante de espacios. A nivel del sistema nervioso central, produce desplazamiento de esa calcificación en la glándula pineal. Y eso, dependiendo del grado de desplazamiento, nos dice si es quirúrgico o no es quirúrgico en el caso del tipo de lesión que tenga el paciente. ¿Se entendió glándula pineal? O más o menos. Es complicado, ¿no? Ahora entramos, ¿verdad?, a la parte más difícil del tema, donde vamos entonces a ir con calma, ¿ok? Entramos a lo que es el tálamo. Este es para volverse loco. Este es horroroso. Pero la idea es que ustedes aprendan lo básico aquí, ¿ok? Tenemos entonces, cuando vemos el tálamo, como le dije anteriormente, viene del griego, que significa cámara interna. Anteriormente era llamado tálamo óptico o cámara de visión. Y esto es porque a nivel del siglo II después de Cristo, Galeno fue el primero en estudiar el tálamo. Y él se dio cuenta de que una de las principales fibras sensoriales que recibe lo que es el tálamo, él asociaba con una principal fibra que eran las fibras del sistema visual, de allí que se llama óptico. Pero esto fue abolido posteriormente a través de múltiples estudios. Se descubrió que el tálamo no es más que una estructura de relevo, ¿verdad?, para casi todas las fibras que llegan al cerebro. Es decir, él es una encrucijada. Todo el que va para el cerebro, o prácticamente todos los que van también del cerebro, tienen que hacer conexiones con el tálamo. De allí lo complejo. Una estructura pequeña y compleja. Se dice entonces que todas las fibras del sistema nervioso pasan por el tálamo, a excepción de las fibras olfatorias. Todas pasan por el tálamo, ojo, por el tálamo, a excepción de las olfatorias. Son las únicas que no pasan por esta estructura, lo vuelvo a decir. Ahora bien, cuando ustedes ven el tálamo, yo siempre lo relaciono con una forma ovoide. Y tiene forma de huevo, ovoide. ¿Ok? Al ser entonces ovoide, ¿verdad?, vean que la forma que tiene, como le dije anteriormente, no es que es una forma en este sentido, ¿verdad?, antero-posterior, sino que es un patrón que lleva un sentido rostro-caudal. Rostro y lo más caudal. Es decir, esto es lo que llamamos anterior, esto es lo que llamamos posterior, esto es lo que llamamos lateral, y acá tenemos la parte medial. Se dice entonces que el tálamo es el mayor componente, o el componente de mayor tamaño que tiene el diencéfalo. En su sentido rostro-caudal mide aproximadamente 30 milímetros. Y su anchura, es decir, del lado medio lateral, tiene unos 20 milímetros, con un peso aproximado de unos 20 gramos. Y se dice que cada tálamo tiene 10 millones de neuronas. Ahora bien, tenemos entonces el tálamo. Vamos a encontrar dos estructuras llamadas láminas o lámina medular talámica, que son dos, interna y externa, o medial y lateral. La primera de ellas, que es esta que ustedes ven acá, se llama lámina medular interna, que tiene un sentido, por decirlo, vertical. Y al ser vertical, me va a dividir entonces al tálamo en varias estructuras. Ella es vertical, por lo tanto tiene una forma de Y. ¿Ok? Tiene forma de Y. Y vamos a tener entonces que esta estructura va a dividir entonces al tálamo en dos compartimientos. Un compartimiento que va a ser medial entonces y otro que va a ser lateral. Y como tiene forma de Y hacia su parte anterior,
esa parte que está por delante de la Y se llama grupo nuclear anterior. La otra estría, que es la estría medular externa, perdón, la lámina medular externa. La lámina medular externa divide al tálamo en un sentido horizontal o transverso, mejor dicho, en un plano axial. Lo va a dividir entonces en dos porciones, una porción ventral, así, es decir, hacia anterior, y una porción que va a ser dorsal. De allí que vamos a tener que los grupos, o el grupo nuclear lateral, en este caso, que ustedes ven acá, se va a subdividir en otros dos subgrupos, que es un grupo ventral y un subgrupo que va a ser dorsal. Le dije que era horrible, y no hemos empezado todavía. Vamos por lo macro, esto es lo más fácil. Tenemos entonces un grupo anterior, un grupo medial y un grupo lateral, ¿verdad? Eso viene dado gracias a la lámina medular interna. Y la lámina medular externa divide los grupos en ventral y dorsal. Y realmente el grupo lateral se viene gracias a la lámina medular externa en dos grupos, un grupo ventral y un grupo dorsal. Hasta ahora se entiende, ¿verdad? Ok. Después vamos a tener que hay otra serie de núcleos que van a estar ubicados. Si nos vamos desde la parte más medial hacia la parte lateral, tenemos entonces en primer lugar el tálamo, ¿verdad? A veces podemos encontrar hacia la parte medial la adherencia intertalámica. Entonces en este vacío tenemos al tercer ventrículo, ¿verdad? Entonces nos vamos, tercer ventrículo en el medio, la porción medial o el grupo nuclear medial, la lámina medular interna, el grupo lateral, después tenemos la lámina medular externa, después tenemos una estructura que está acá, que se llama cápsula interna. La cápsula interna en su segmento posterior separa a lo que es el tálamo del grupo del globo pálido. ¿Ok? Entonces tenemos el brazo posterior o segmento posterior de la cápsula externa, bueno, de la cápsula interna. Y entre la cápsula interna y el grupo, o lo que era lámina medular externa, se encuentra otro núcleo que se llama núcleo reticular. Y ese núcleo reticular no es más que una proyección de la formación reticular del tallo encefálico. Vamos a hacer pausa entonces. Hasta ahora se entiende, ¿no? Lo último no se entendió. Bueno, Bien, yo no lo tenemos el tálamo, ¿verdad? Hacia la parte medial tercer ventrículo. Tálamo. Después del tálamo tenemos la lámina medular externa. Estamos yendo de medial a lateral. Después tenemos el núcleo reticular. Y después tenemos el brazo, segmento posterior de la cápsula interna. Y después tenemos lo que se llama el neoestriado, que es globo pálido, putamen, globo pálido, putamen y núcleo lenticular. Y recuerden que hay cápsula externa, pero interna. Cápsula externa y cápsula extrema. La extrema viene que ya la vieron cuando vieron la parte de conexiones, ¿verdad? En la segunda parte del cerebro. Ahora bien, hasta aquí vamos bien. Entonces, el tálamo está constituido por 6 grupos nucleares. Un grupo nuclear que es anterior, un grupo nuclear medial, un grupo nuclear lateral, un grupo nuclear que incluye a su vez dos grupos: al núcleo intralaminar, que está por dentro de la lámina medular interna, y al núcleo reticular. Hay un quinto grupo, que es el núcleo o grupo nuclear de la línea media, que está hacia la parte medial. Y está otro grupo, que es el grupo nuclear posterior. Entonces son 6 grupos principales que van a constituir al tálamo. Visto más bonito, ¿verdad? Por decirlo así. Todo esto es tálamo. Y esto forma parte de la otra clase que se llama el metatálamo.
El metatálamo tiene dos núcleos, un cuerpo geniculado lateral y un cuerpo geniculado medial. El lateral está relacionado con la parte visual y el medial está relacionado con la parte auditiva. Y a su vez se relacionan con los folículos del tectum mesencefálico. Entonces, cuando estudiamos los grupos nucleares del tálamo, los anatomistas lo dividieron de la siguiente forma. El grupo anterior, que en el ser humano tiene dos núcleos de importancia, eso es lo que quiero que aprendan. Un grupo nuclear principal anterior, un grupo nuclear anterior principal y un grupo que es anterodorsal. El grupo nuclear anterior, a su vez, incluye dos núcleos, o está constituido por dos núcleos principales. El núcleo anterior principal y el grupo o núcleo anterodorsal. El grupo medial tiene un solo núcleo de importancia y de mayor tamaño, que es el núcleo dorsomedial. El grupo lateral, como le mencioné, está dividido por la lámina medular externa en dos porciones, un grupo que es ventral y un grupo que va a ser dorsal. El grupo que es el dorsal se va a subdividir a su vez, ¿verdad?, en tres núcleos. Un núcleo que va a ser el núcleo lateral dorsal, el núcleo lateral posterior y el núcleo pulvinar. El grupo lateral, ¿verdad?, tiene a su vez dos divisiones, ventral y dorsal. El dorsal, que usted ven acá, tiene tres núcleos. Un núcleo látero dorsal, un núcleo que es látero posterior y un núcleo que es pulvinar. Pulvinar, esto es acá. Pulvinar. P-U-L, P pequeña, I-N-A-R. Pulvinar. El grupo lateral se subdivide en ventral y lateral. Bueno, el ventral y dorsal. El dorsal tiene el látero dorsal, al látero posterior y al pulvinar. El grupo ventral también se subdivide en grupo ventral anterior, en ventral lateral y en ventral posterior. Y a su vez el posterior se va a subdividir en otros dos más. Hay pocos libros, Fifi, salen el SNEL, salen el libro quirúrgico de neuro, hay muy pocos libros de eso. ¿De las Fifi está ahí? ¿Qué me gusta de todos de las Fifi? ¿Ah? Bueno, el SNEL es más sencillo, sí. Bueno, repito, el grupo lateral, su subdivisión ventral, se divide en ventral. ¿Ah? ¿Ese dibujo nada más anterior? No. No, es el mismo. Entonces ahí dice BA, BL y BC, eso es nada más ventral. ¿Y los dorsales? ¿Cuáles son los? Esta es la parte ventral y la parte dorsal. Este dorsal, esto es ventral, del núcleo lateral. Y allí, por eso que de todas las clases de neuro, la más molestosa es esta. Ok, cálmese. Ok. Entonces, el ventral anterior, ventral lateral, ventral posterior. El posterior también se subdivide a su vez en dos núcleos, en medial y en lateral. Entonces se llama ventrículo, núcleo, ventro... Medial. ¿Ah? Medial. ¿Qué? Ventromedial. Núcleo, medial, posterolateral del tálamo. Posterolateral del tálamo. Ventral, posterolateral del tálamo y el núcleo ventral, posteromedial del tálamo. Podría ser subdividido a su vez en medial y en lateral.
Ese lateral es intermedio. El ventral posterior se subdivide El ventral. en lateral y medial. Ajá. Por lo tanto se llama ventrículo posterolateral y ventrículo posteromedial del tálamo. Ventrículo no, núcleo. Esta es otra figura, ¿verdad? Hay un ventral anterior y un ventral intermedio. ¿Ah? Ventral anterior y ventral intermedio. Esa es otra literatura. ¿Ok? Es lo mismo que dijo usted, el lateral anterior, ¿Ah? anterior, lateral. No, lo que pasa es que hay mucha literatura que cambia la terminología y hablan entonces del ventral lateral como un núcleo como intermedio. Ese ventral intermedio y ventral anterior. El ventral Sí, tal ventral anterior, ventral intermedio o lateral. Y pues, intermedio porque lo facilitan para decir lo que está en medio de los dos, pues. Intermedio. Esta es otra figura más anatómica. Aquella era una foto esquemática. Esto es más anatómico. ¿Ok? Vean cómo se subdivide. El grupo nuclear anterior, a este nivel, ¿verdad? Tenemos el grupo medial, a este nivel, la adherencia intertalámica. Vean que son dos, un tálamo derecho y un tálamo izquierdo, por decirlo así. Tenemos entonces esto que ustedes ven acá, que es la lámina medular interna. A su vez, todo esto es el núcleo lateral, que se divide en dorsal y ventral. El ventral sería anterior, lateral y posterior. Y tenemos este que está acá, que es el posterior. ¿Ok? Todo lo posterior. Lo que pasa es que esta parte posterior, cuando veamos la parte posterior, nos vamos a dar cuenta de que diferenciar entre el núcleo lateral posterior y el núcleo pulvinar es muy difícil anatómicamente, inclusive utilizando los medios de contraste más avanzados. ¿Ok? Entonces, a este complejo muchas veces se le llama complejo nuclear pulvinar lateral posterior. Tenemos estos núcleos que ustedes ven acá, que van más en la parte dorsal, que es el grupo nuclear posterior. Los núcleos intralaminares están dentro de la lámina medular interna. Estos que ustedes ven acá, ¿verdad?, forman parte de lo que se conoce como el nombre de los núcleos intralaminares, que a su vez tienen dos núcleos de importancia, que son los núcleos parafascicular y el núcleo centromediano. El más medial es el parafascicular, que es este grande que tienen acá, y el más lateral es el centromediano, que son los núcleos intralaminares de ubicación más caudal, porque hay otros que están en ubicación rostral. Más de lo mismo, ¿verdad? Vean cómo están los núcleos intralaminares que les mencionaba. El más medial es el parafascicular y el más lateral es el centromediano. Aquí tenemos este que ustedes ven acá, que son los núcleos dorsales, ¿ok? Ahí tenemos una primera porción y otra porción. Este es el núcleo lateral posterior y el núcleo pulvinar, ¿ok? Hacia la parte anterior tiene una formación anatómica en el tálamo que se llama pulvinar del tálamo, y hacia la parte anterior, el núcleo o grupo nuclear anterior, está el tubérculo anterior del tálamo. Hacia la parte lateral encontramos los grupos, ¿verdad? Vean cómo lo llama la literatura ventrales, el que está anterior, el ventral intermedio, el posterolateral y el posteromedial, que son estos dos núcleos que ustedes ven acá, que van a constituir a su vez el grupo ventral, posterior, posteromedial y posterolateral del tálamo. Hacia la parte lateral vemos en amarillo lo que es el núcleo reticular y en blanco la lámina medular externa, y aquí en blanco tenemos el segmento posterior de la cápsula interna. Aquí está la rodilla de la cápsula interna y aquí está el brazo anterior de la cápsula interna, por donde van a pasar radiaciones talámicas anteriores procedentes del grupo nuclear anterior. Hacia la parte lateral de lo que es la cápsula interna encontramos entonces lo que se llama el neo estriado, que tiene a estas dos porciones mediales, que son el globo pálido, que se divide a su vez en medial y lateral, y por fuera de él encontramos lo que es el putamo.
Estas tres estructuras se van a relacionar con lo que es la vía extrapiramidal de la función motora. Y hacia la parte más posterior encontramos en azul lo que son las dos estructuras que forman el metatálamo, que se llaman cuerpo genicular lateral y cuerpo genicular medial. Vean cómo se dan las representaciones, vean que tienen todo un color distintivo, porque eso nos permite orientar con la fotografía, ¿verdad?, qué partes o qué núcleos se relacionan con estructuras corticales que vemos en la parte superior. Vean que en ciertas áreas del cerebro, por ejemplo en azul, vemos lo que es el área visual, que está relacionado con lo que es la parte de los núcleos, en el caso del cuerpo geniculado lateral. Se relaciona con el área visual primaria. ¿Qué número es esa área? 17. ¿Ok? Y vemos entonces cómo las estructuras que forman el complejo nuclear pulvinar lateral posterior forman entonces lo que se llama una relación de asociación con las estructuras corticales a nivel parieto-temporoccipital. Son sus relaciones. Mientras que cuando ustedes ven los núcleos ventral posterolateral y ventral posteromedial se relacionan con el giro que ustedes ven acá, que es el giro pre y post central del área motora primaria y del área somatosensorial. Entonces empezamos por el primer sistema del grupo nuclear. ¿Qué hora es? La 1:17. ¿Por qué parte de la clase vamos? Vamos guardando la mitad apenas. Profe, pero mañana nosotros tenemos evaluación TPP. Bueno, vamos a donde llegamos ahorita. Terminamos con algunos núcleos y la continuamos después. Estamos muy cansados. Esta clase es complicada. No es mi culpa, eso es así. Sí. Ok, ahora bien, el grupo nuclear anterior tiene dos núcleos principales. Un primer núcleo que es el núcleo anterior principal y un grupo que se llama antero-dorsal. Ellos se caracterizan porque ellos se comunican de forma recíproca con otras dos estructuras. Una de ellas, usted ven acá, ahí está el núcleo, el grupo nuclear, se relaciona entonces con esta estructura del hipotálamo que se llama cuerpo mamilar y se relaciona con un área de la corteza cerebral que está por encima del cuerpo calloso que se llama corteza del cíngulo, giro del cíngulo. ¿Ok? Por lo tanto tiene función límbica. De allí que el grupo nuclear anterior, en conjunto con el núcleo látero-dorsal, se les consideran como los núcleos límbicos del tálamo. Pero no solo se dividía, el grupo anterior se dividía en anteroprincipal y anterodorsal. Exactamente, porque a pesar de que el núcleo látero-dorsal se encuentra en la hilera posterior del grupo nuclear lateral, bueno, es así. Es decir, hablamos que el núcleo látero-dorsal está en la hilera dorsal, ¿verdad? A pesar que tiene anatómicamente está en la hilera dorsal, pero funcionalmente tiene función límbica con el grupo nuclear anterior. ¿Entiendes? Por eso que se dice que son los grupos nuclear talámico límbico, también se le llama. Hacemos una pregunta de examen. ¿Quiénes forman el grupo nuclear límbico? El grupo nuclear anterior más el núcleo látero-dorsal. Ahora bien, ellos también van a recibir aferencias, es decir, reciben proyecciones, mas no envían proyecciones hacia ellas, sino que es una relación aferente con el hipocampo, a través de una estructura que ustedes ven acá, como que se molestó, que se llama el fornix. El fornix comunica un área del hipotálamo que se llama presubículo y subículo. Presubículo y subículo. No piensen mal, ¿verdad?
Se llama presubículo y subículo, que van de la parte posterior, es decir, procedente de lo que es el hipotálamo, perdón, del hipocampo, hacia el grupo nuclear anterior. ¿Anterior principal? Anterior, grupo nuclear anterior. Ok. El grupo nuclear anterior, cuando vemos, entonces está el principal y está el anterodorsal, que se comunican, entonces son dos de cada lado, son dos de un lado, perdón, uno derecho y uno izquierdo cada uno. Pero cuando vemos los cuerpos mamilares, son 4 núcleos, 2 de un lado derecho y 2 del lado izquierdo. Son 2 mediales y 2 laterales. El principal se comunica con el medial ipsilateral del grupo mamilar medial. Ipsilateral. Sí. Mientras que el grupo mamilar lateral, el núcleo mamilar lateral, se comunica con el anterodorsal de ambos lados. ¿Se entendió esto? No. Tenemos dos núcleos mamilares, uno medial y otro lateral. El medial se comunica con el principal del mismo lado, mientras que el lateral, ¿verdad?, se va a comunicar con el anterodorsal de ambos lados. Entonces, ellos van a formar este fascículo que ustedes ven acá, que se llama fascículo o tracto mamilotalámico, que es importante que lo sepan, o también llamado fascículo de Vic-Diazyr. Vic-Diazyr se escribe B pequeña I C Q D apóstrofe A Z Y R. Se llama, es una pregunta de examen, esa que le encantaba al doctor Moray. Fascículo de tracto Vic-Diazyr. Si lo ponía en... Vic-Diazyr. Mamilotalámico. Ahí está, mira, Vic-Diazyr. Ah, Moray. Va a dar toda la clase que daba. Ok. Calma. ¿Se entendió esto, verdad? Sí. O más o menos. Bueno. ¿Qué fue lo que dijo lo del tracto de Vic-Diazyr? Esta comunicación que ustedes ven del grupo nuclear anterior con el cuerpo mamilar forman lo que es el tracto mamilo-talámico o tracto de Vic-Diazyr, que es una estructura importante, ¿verdad? Porque recuerden que les mencioné que yo recibo información del presubículo y del subículo, que llevan información del hipotálamo hasta el grupo nuclear anterior a través del fornix. Y eso le permite que una lesión a este nivel produce pérdida de la memoria a largo plazo. ¿Okay? Si el paciente conserva la memoria a corto plazo, mantiene su intelecto, pero pierde la memoria a largo plazo. Ahora bien, ¿Está relacionado con el Alzheimer? no, Alzheimer es otra cosa. Alzheimer no es más que degeneración nuclear en el hipotálamo de las células que liberan acetilcolina. ¿Libera? Ese es diferente. Entonces ahí, ¿Que libera? todo el proceso degenerativo, ¿Que libera? ¿Que libera? acetilcolina. Ya, pues. De ahí que los medicamentos que se usan para ello es para favorecer la vida media de la acetilcolina en la hendidura sináptica. Ahora bien, de aquí salen proyecciones, ¿verdad?, que van a alcanzar entonces lo que es el giro del cíngulo. De ahí que su función está relacionada con el sistema límbico. Va a tener entonces una distribución donde el grupo nuclear anterior envía hacia la parte más rostral, mientras que el anterodorsal envía hacia la parte más caudal. Que tiene una distribución que es topográfica. Ahora pasando la lámina, es para que vean en otro corte, ¿verdad?, un corte axial. Esto que ustedes ven acá no es más que los grupos nucleares del tálamo. Este es el grupo nuclear anterior, del cual se proyecta esta fibra que ustedes ven acá, que va a alcanzar esta estructura que es el cuerpo mamilar. Este fascículo es el fascículo mamilotalámico. Que se ven vivos. Anteriormente hacíamos las prácticas con modelos cadavéricos y se veían todas esas estructuras. Gracias a Dios. Ahora bien, esta imagen está muy buena, salió un poco cortada. Entramos entonces al grupo nuclear medio. ¿Cuál es el principal núcleo de este grupo?
¿Cómo se llama el primer núcleo de este grupo? Dorso medial. Tiene varias porciones, pues son teñidas, que son magnocelular, paranocelular, paralaminar, etc. Lo que me interesa que ustedes sepan acá, ¿verdad?, es que este núcleo tiene su origen embriológico con la corteza prefrontal, es decir, el área que tiene que ver con la conducta. ¿Qué área tiene que ver con la conducta? ¿Qué área? ¿Qué área? 9, 10, 11 y 12. Que tienen un origen en común. Pues el área 9, 10, 11 y 12. ¿Ah? En la corteza prefrontal. También tiene comunicación, silencio por favor, no se desesperen, con la amígdala y con la corteza temporal. Sí. Vean, esto es un corte axial, ¿verdad? Me permite ver hacia la parte medial, tenemos el grupo dorsomedial, y lateral, tenemos el núcleo intralaminar. Entonces vean las conexiones que hacen. Hacen una comunicación que va con la formación reticular del mesencéfalo, o la sustancia negra del mesencéfalo. Y tiene una comunicación que va a ir hacia el grupo nuclear lateral. Es decir, tiene comunicaciones o proyecciones que son intralaminares o intratalámicas. Y tiene proyecciones que se van a ir hacia el grupo nuclear medio. El grupo nuclear medio se va a caracterizar entonces porque está relacionada con funciones que tienen que ver con la conducta. De allí que lesiones a este nivel van a producir pérdida de la activación personal física. Es decir, demuestra apatía, desinterés y falta de motivación, como muchos en este país. Entonces vamos a tener que estas conexiones anteriormente eran tratadas de forma quirúrgica. Por ejemplo, había pacientes con problemas psiquiátricos, con trastornos de ansiedad, que eran tratados con levotomía o con leucotomía cerebral, que eran simplemente hacer ablación, ya sea por radiocirugía terotáxica, de lo que eran estas porciones cerebrales o de estas comunicaciones, y el paciente disminuye la ansiedad. Pero el riesgo beneficio con el uso de nuevos fármacos ya puede tratarse vía oral. Menos invasivo, menos riesgo y menor cantidad de lesiones. Ahora bien, entramos al dolor de cabeza de ustedes, el grupo nuclear lateral, que se divide en grupo ventral y en grupo dorsal. Empezamos por el primero de ellos, que es el grupo dorsal. El grupo dorsal tiene ¿cuántos núcleos? 3. Lateral dorsal, núcleo lateral posterior y núcleo pulvinar. Pulvinar, ok. El grupo lateral dorsal, que le dije que es un grupo, junto con el grupo anterior, los llamados grupos talámicos límbicos. Eso es lo que me interesa que ustedes sepan de él. ¿Okay? Es un grupo talámico límbico y tiene función límbica, está relacionado con el afecto, las emociones. ¿Okay? Mientras que el otro, que es el pulvinar y el lateral posterior, ellos se van a caracterizar porque ellos son centro de relevo, ¿verdad?, subcortical, tal como nos muestra la figura, de mucha información que vaya hacia el sistema visual. ¿Ok? Está relacionado con la parte visual, está relacionado con ciertas estructuras que ustedes ven acá que tienen que ver con el habla y está relacionado con el dolor. Porque lesiones a este nivel se ha asociado a disminución del umbral del dolor. Entonces, esta estructura va a recibir importantes comunicaciones ascendentes, ¿verdad?, que van a ir en proyección hacia los lóbulos parietos, temporo-occipital. Aquí tenemos el cuerpo geniculado lateral, que dije que era el sistema visual, ¿verdad? ¿Recuerdan el nervio óptico, verdad? El surge de la retina, después viene el nervio óptico, se decursa, forma el quiasma óptico, hacia atrás se va en forma de una estructura que se llama tracto óptico, que termina en el cuerpo geniculado lateral. Entonces, cuando vemos esas estructuras,
el eje visual varía entonces desde retina, nervio óptico, de parénquima óptico, tracto óptico, cuerpo geniculado lateral. Si hay unas fibras que van de su cuerpo geniculado lateral hacia lo que es la parte de lo que es la parte del núcleo pulvinar, y otra que va a ir hacia los polículos, y de allí forma el genículo calcarino que se va a ir al cerebro. Ahora bien, ella está relacionada con la parte visual. Es muy difícil separar ahora al núcleo pulvinar del lateral posterior. Por eso que este grupo se le conoce como núcleo pulvinar lateral posterior. El grupo nuclear lateral, al igual al igual que otras estructuras, finalmente el grupo nuclear lateral, porción dorsal, ¿verdad?, son llamados los núcleos de asociación talámica multimodal. Núcleo de asociación talámica multimodal. Porque ¿qué característica tiene para ser multimodal? Tiene 3 características. No recibe aferencia de tractos ascendentes largos. No recibe fibras de tractos ascendentes largos. No recibe fibras de tractos ascendentes largos. Segundo. No fibras aferentes. ¿Ah? La porción dorsal ¿El grupo lateral? ¿Es lo que no recibe fibra? No, del grupo nuclear lateral, la porción posterior forma parte del grupo nuclear talámico de asociación multimodal. no recibe, es el que no recibe. No recibe aferencias, ¿verdad?, de tractos ascendentes largos. Están siempre relacionados con áreas corticales de asociación. ¿Ok? Son las características principales de esto. Y la tercera es que generalmente envían proyecciones que son intratalámicas. Son las 3 características para hacer fibras de asociación multimodal. El otro grupo, que es el grupo ventral, ¿verdad? Ahora pasamos a los ventrales, que se llaman como los ventrales: anterior, lateral, posterior. Todos ellos, si los otros formaban parte del grupo nuclear talámico de asociación multimodal, ellos forman parte del grupo nuclear de asociación específica. Los tres. De asociación específica. ¿Por qué? Porque estos sí reciben fibras aferentes de tractos ascendentes largos. Entiéndase por tractos ascendentes largos lo que para muchos de ustedes ya deben haber escuchado, lo que es la vía piramidal. ¿Han escuchado vía piramidal? Es la vía motora. Es una vía que encarga la parte motora. La vía espinotalámica, por ejemplo, el lemnisco trigeminal, el lemnisco medial, son estructuras que van a enviar información de los miembros inferiores y superiores que van a alcanzar la corteza, y viceversa. Son tractos ascendentes largos. Por eso que yo les decía que el diencéfalo es una estructura que actúa como una encrucijada. Todo pasa por ahí, es un alcabalo. ¿Ah? Hay una vía olfatoria. Ok. Una vez hablado esto, son de modalidad específica porque reciben aferencia de tractos ascendentes largos. Tiene una segunda característica, y es que están relacionados con áreas corticales primarias. Es decir, es el área motora primaria, es el área somatosensorial primaria, pero es primaria, a diferencia de las anteriores que eran de asociación. Y tercero, ellas se degeneran si se extirpa el área cortical. No, ya no fue.
Ahora bien, el grupo nuclear El lateral área cortical. en su subgrupo ventral. Tenemos el primer núcleo que es el ventral anterior, ¿verdad? El ventral anterior, creo que no tengo la fotografía acá. El ventral anterior, bueno, está la nota de la figura. El ventral anterior es un núcleo que va a estar relacionado con la parte motora. Es por eso que ahora entra otro término. Hablábamos del núcleo límbico, o talámicos límbicos. Ahora está el núcleo motor talámico. El núcleo motor talámico está formado por los dos núcleos, el núcleo ventral anterior y el núcleo ventral lateral. Ellos dos forman la parte de núcleos motores talámicos. Ahora bien, ¿por qué se dice que son motores? Porque su principal aferencia, ellos la van a recibir del globo pálido. Ellos reciben aferencia del globo pálido principalmente. También reciben fibras de los núcleos intralaminares. Y también reciben proyecciones que van a ir de lo que es la parte del área prefrontal, ¿verdad? Y del área premotora. El área prefrontal es el área 6 y el área premotora es el área 8. 4 motora primaria. Vamos mal. ¿Ah? Área prefrontal y premotora. Es decir, área 6 y área 8. Sí, profe. No, pues esa fue la clase pasada de... Bueno, estamos pendientes con otra finalidad. Bueno. Bueno, esto es lo importante que tienen que saber. Reciben fibras que vienen entonces del globo pálido, específicamente la porción medial del globo pálido, el medial lateral, la porción medial, que van a formar lo que se llaman los fascículos y asas lenticulares de los campos de Forel. Fascículos y asas lenticulares de Forel. Cuando veamos más en la próxima clase, subtálamo le habla a los campos de Forel. ¿Ah? Bueno, se llama así. O también llamado pálido talámico, pues. Pálido talámico, pero se pregunta campo de Forel. Ahora bien, recibe entonces los núcleos intralaminares. ¿Por qué? Porque los núcleos intralaminares y el núcleo reticular forman parte de los núcleos talámicos de función inespecífica. Es decir, ellos envían proyecciones a todos los núcleos talámicos, más sus proyecciones no salen del tálamo. Aunque eso actualmente no es del todo cierto, pero se sigue manejando así. ¿Ok? ¿No entendieron? Sí. El otro grupo que vemos más adelante, que son los núcleos intralaminares y el núcleo reticular, son los llamados núcleos inespecíficos. Porque si tú ves, hemos visto que los núcleos envían proyecciones que van a los mismos núcleos, llamadas proyecciones intratalámicas, pero también envían información que van a otras áreas de la corteza cerebral. Entonces sus fibras salen del tálamo. ¿Ok? Las que no salen del tálamo son las intralaminares y las reticulares, sino que se quedan dentro del tálamo. Entonces ellos regulan la función de otros núcleos y actúan en el control e integración de las funciones de los demás núcleos talámicos. Entonces son núcleos inespecíficos. Ahora, y me quedé en el ventral anterior. El ventral anterior entonces está comunicándose con lo que es la corteza prefrontal y premotora. Ojo. De allí que permite regular el movimiento. ¿Okay? Regula, controla e integra el movimiento. Ahora bien, también lo hace de forma topográfica. ¿Okay? Está relacionado con la parte de los movimientos del globo ocular y de la cara.
ella va a enviar información entonces a la área prefrontal y premotora. Es lo que me interesa que sepa. El otro grupo, que es el grupo ventral lateral, él va a recibir información principalmente también motora procedente de los núcleos profundos del cerebelo. Los núcleos profundos del cerebro son 4. ¿Sí? De lateral a medial son el dentado, emboliforme, globoso y fastidio. De uno de ellos, el principal de todos esos 4, es el núcleo dentado.